Bueno, vamos a tener esta sesión de explicación sobre la estructura de los proyectos de Flutter. En esta sesión vamos a revisar cómo se compone la estructura de un proyecto de Flutter, así como pues dar un repaso general a qué componentes utiliza. Aquí cuando creamos un proyecto, la sesión anterior, pues únicamente vimos que funcionara correctamente, que lo emulara, que hiciera la, este, las acciones del hot reload y todos estos elementos que ya funcionaron correctamente. Ahora vamos a conocer en sí a qué se refiere cada uno de los componentes. ¿Sale? Primeramente, vamos a empezar con esta carpeta .idea. Esta carpeta .idea es una carpeta que simplemente se utiliza para mantener cierta configuración del entorno de trabajo del editor propiamente. Este directorio realmente no importa mucho, es un directorio que se utiliza comúnmente para otras plataformas. Bueno, acá vamos a primeramente a revisar estos elementos del gitignore. Este gitignore es un archivo de configuración que utiliza Flutter para ignorar algunos elementos. Es decir, todo lo que aparece acá dentro de este archivo gitignore como .class, .log, .pyc, .dsstore, genera también acá el punto .dartool, los paquetes, librerías, símbolos, los mapas JSON, son elementos que va a ignorar la aplicación. ¿Por qué ignoraríamos nosotros algunos elementos dentro de esta aplicación? Porque son elementos que funcionalmente podrían generarse, podrían crearse desde otras instancias, ¿vale? Acá se manejan también dos carpetas, lo que es la carpeta de Android, la carpeta de iOS. Obviamente la carpeta de Android genera o se genera para la estructura de código en Java, que es hacia donde se enfoca las aplicaciones de Android. Y la carpeta de iOS pues genera todos los elementos referentes a Objective-C, ¿sale? Entonces, estas dos carpetas son importantes porque a la hora de hacer la exportación del elemento, como les había comentado, estamos generando aplicaciones híbridas. Entonces, estas aplicaciones híbridas comúnmente van a ejecutarse tanto para elementos Android como elementos iOS. ¿Sale? Entonces, esta es en sí la estructura de estas dos carpetas importantes, ¿no? De ahí tenemos la carpeta lib. Esta carpeta lib que es prácticamente donde vamos a centrarnos nosotros al 100%, ¿vale? Es donde vamos a crear nuestra aplicación de Flutter. Solo hay una carpeta y eso nos va a dar la libertad de poder crear tantos directorios como la aplicación necesite. Nosotros vamos a seguir un cierto patrón de desarrollo desde la primera parte de las estructuras que vayamos generando, ¿sale? Entonces, aquí lo importante es el manejo de directorios dentro de Leaf. Hay muchas maneras de manejar directorios dentro de Flora. Entonces, es importante estructurar correctamente los directorios dentro de la carpeta lib. ¿Por qué? Porque prácticamente va a establecer, si nosotros lo generamos de forma correcta, pues prácticamente sería establecer las mejores prácticas, ¿no? De ahí tenemos la carpeta test. La carpeta test pues es prácticamente para hacer pruebas de nuestra aplicación de Flutter. Tenemos aquí el metadata. Esto no es tan importante para nosotros, pero sí es importante para Flutter, ya que le da un seguimiento a las propiedades del proyecto de Flutter, como las capacidades y posibles actualizaciones que se puedan tener, ¿sale? Aquí es recomendable que este archivo no sea manipulable manualmente, ¿sale? Entonces, no lo vamos a tocar durante la aplicación, ¿sale? Tenemos otra carpeta que es otro archivo que es package. Tampoco vamos a manipularlo y no deberíamos de tocarlo prácticamente porque es un elemento general, ¿no? Que vamos a establecer. Vamos a dejarlo por acá. Aquí tenemos
Otro punto importante que es el Flutter Application 2.iml, perdón. Pues es la aplicación como tal, ¿no? Entonces, bajo esta estructura es todo lo importante y lo indispensable de nuestra aplicación. Acá, te les decía yo, pues es nuestro proyecto, ¿no? Aquí tenemos información o metadatos de nuestro proyecto. No lo vamos a cambiar directamente desde acá, lo vamos a ir cambiando desde la estructura. Postspec.log nos va a decir de qué manera nos vamos a, a establecer. No lo vamos a manipular tampoco, pero es importante conocer la estructura, ¿no? El postspec.yam, este archivo sí lo vamos a manipular varias veces debido a que la estructura que nosotros vamos a especificar es como si fuera nuestro packet.json, ¿no? Es un archivo que nos va a permitir instalar de forma remota dependencias de nuestras aplicaciones, dependencias de desarrollo, nos habilita los assets para poder manejar recursos estáticos, archivos JSON, imágenes, los GIFs, los audios o cualquier otro elemento estático lo podemos habilitar desde acá, ¿vale? También podemos cambiar fuentes, podemos generar elementos de diseño, ¿vale? Entonces, lo importante de este archivo es que las tabulaciones en este tipo de archivos son muy importantes, ¿vale? Entonces, no es lo mismo que a lo mejor acá, ¿vale? Que este SDK estuviera acá, que yo lo genero con un tabulador más adelante, ¿no? Entonces, cuando se graba este archivo, en automático actualiza los elementos. Si nosotros hiciéramos la modificación de de SDK, lo movemos, lo cambiamos de posición, entonces estaríamos cambiando la estructura y esto podría generar elementos adicionales, ¿no? Entonces, aquí lo importante es manejar y tener la estructura completa para poder evitar que pudiéramos manipular de forma externa y poder perder la configuración de nuestra aplicación. Cuando hacemos una modificación a este archivo, tenemos que hacer un full restart, es decir, presionar el botón de stop, detener la aplicación y volverla a levantar para que todos los cambios que se hagan sean parte del nuevo bundle que vamos a subir, ya sea al emulador o si lo estamos haciendo de forma física directa en el teléfono, ¿no? Por último, tenemos un archivo README que es una descripción de lo que es este proyecto. Este archivo es opcional, pero cuando lo vamos a subir como por ejemplo a un GitHub, esto es lo que se va a mostrar de entrada en la página principal, ¿sale? Entonces esto lo podemos cambiar, modificar la estructura para que se pueda visualizar de forma directa en un GitHub, ¿sale? Entonces pues esa es toda la estructura de directorios que tiene un proyecto de Flutter. No es muy complicado, casi todo se encuentra dentro del SDK. Y sobre todo la parte de Android y iOS, se harán algunas modificaciones correspondientes debido a la característica y obviamente a la naturaleza de estos dos sistemas, ¿no? Entonces, esta es la explicación de la estructura de proyectos de Flutter.